Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. En este programa, como usted sabe, hemos hablado de una gran gama temática a lo largo ya de varios años, pero creo que nunca habíamos hecho un programa sobre los derechos de los animales. Ahora han habido una serie de eventos en las noticias y demás que han como que colocado, al menos parcialmente, la atención de la opinión pública en este tema. Creo que es un tema muy importante y me gustaría pues que empecemos un poco primero a narrarle al auditorio de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos, Marisol, cuando hablamos de derechos de los animales? Bueno, primero tendríamos que tener en contexto que estamos hablando en un marco de los derechos humanos que se amplía a estos seres sintientes que de alguna manera dependen de nosotros esa protección, depende de nosotros ese maltrato o ese cuidado. Entonces son seres que están vulnerables y así como cuando estamos ante un incapaz o ante un niño que requiere de alguna manera de la protección y de la tutoría de nosotros como adultos, pues en este caso los seres humanos somos totalmente responsables de qué les pasa a los animales, del trato que les damos, que debe ser un trato digno justamente, y en este contexto del trato digno tenemos que pensar en todos los roles y todas las necesidades que los animales nos ayudan a resolver y a satisfacer. A ver, Paulina, hay una discusión, empezó Marisol creo de una manera muy interesante, colocando el tema desde la perspectiva de la agenda de los derechos humanos. Hoy no vamos a hablar de eso, pero hay una discusión filosófica muy interesante en torno a cuál es el fundamento de esa agenda, de los derechos de todas y todos nosotros, y hay debate, y hay polémica, y hay distintas tradiciones filosóficas detrás de esa agenda. Hay también detrás de la agenda del derecho de los animales, tal como la empieza a delinear Marisol, ¿algún tipo de perspectiva de soporte filosófico? Sí, completamente. Hay diferentes formas de fundamentar la idea de los derechos de los animales. Por ejemplo, un kantiano siempre va a insistir en que los animales piensan, que los animales tienen procesos mentales, porque para Kant el valor fundamental es nuestra capacidad para pensar, ¿no? Y si el animal piensa, entonces de alguna manera se hace un ingresa a ese ámbito de derechos, que está probado que piensan, que hay procesos mentales. Pero, por ejemplo, existimos los nietzscheanos, que consideramos que independientemente de que piensen o no piensen, sienten y son seres sintientes. Lo que decía Marisol. Que es esto que decía Marisol, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Yo parto de esa idea, de que los animales son seres sintientes y eso es lo que les debe de abrir las puertas. ¿Sintientes desde una perspectiva de sensorial física o sintientes también desde una perspectiva emotiva? Bueno, ambas. Ambas. No todos. Pero bueno, no sabemos si todos, pero de entrada hay ya experimentos muy serios con mamíferos, con aves. Me decía el otro día Constantino Macías, el director del Instituto de Ecología, que también con peces, en cuanto a que sí son capaces de emociones, de sentimientos, ¿no? Pero sintientes, por supuesto, en primer lugar, al nivel más básico. Si les haces una herida... Que eso lo sabemos todos, cualquiera que haya convivido, como creo que casi todos lo hemos hecho. Yo no con sé animal, sabemos por qué que tenemos que argumentarlo, ¿no? Se les lastima. Sí, es tan elemental, ¿no? Paulina, todos los animales los podemos y los tenemos que meter dentro del mismo saco, déjame decirlo así. ¿Todos los derechos de los animales para todos los animales o hay diferencias y hay argumentos por los cuales se podrían hacer esas diferencias? Por ejemplo, a partir de los criterios como si piensa o no el animal, o si sabemos si piensa o no, y si siente o no desde la perspectiva emotiva. Bueno, me parece que hay que tener cuidado con algo que ya apuntaba el zoólogo Mark Bekoff, ¿no? Él decía, hay un especismo cognitivo, ¿no?, en el que no entran todos los animales, y me parece que en atención a la situación climática, ecológica que vivimos, es importante pasar de esos requisitos básicos como la razón, los pensamientos, las emociones, y atender a que hay otros animales que no están siendo incluidos en este tipo de discusiones normalmente, pero que son fundamentales para la sobrevivencia del entorno en su conjunto, y por eso me parece importante que así como en derechos humanos hablamos de derechos de primera, segunda y tercera generación, también en derechos de los animales hablemos de distintos requisitos o de distintas características o capacidades que los animales tienen y que en atención a eso deberíamos estar contemplándolos. Por ejemplo, se hizo un estudio recientemente por un economista que cuantificaba
el bien, vayamos a decirlo, que hacen las ballenas por el planeta entero, ¿no? Se está hablando del exterminio y de la desaparición que no se explica de los insectos, ¿no? Y los insectos, por ejemplo, son animales que no entran dentro de ese especismo cognitivo. Hay otros animales como los elefantes que tienen una gran importancia biológica, ¿no? Moldean todo el ecosistema donde ellos viven, y así podríamos decirlo, ¿no? Entonces, me parece que no hay que partir de un solo requisito o criterio. A ver, me parece muy interesante y por ahí te hago la pregunta, Federico, porque lo que nos lleva a pensar, digo todos, pero este último argumento de Paulina es que hay distintas razones para reconocer derechos a los animales. Nos dice, por un lado, Marisol, porque somos responsables de ellos y de su tutela y cuidado, y no lo dijo así ella, pero lo digo yo, porque son vulnerables ante nosotros y nuestra capacidad de daño. Nos dice Paulina, bueno, porque piensan, porque sienten, y nos dice Paulina que no solo es eso, que también hay una razón, tampoco lo dijiste así, pero déjame frasearlo, utilitaria desde la perspectiva del rol que tienen en el ecosistema, en el mundo, algunos animales que podríamos clasificar incluso como no pensantes, sino sintientes, y sin embargo no por eso dejan de ser valiosos. Tú trabajas en específico o defiendes en específico al grupo de animales, si entiendo bien, del que nos podemos sentir de alguna manera más cerca, ¿no? Que son todos, en fin. Bueno, yo creo que de alguna manera sí hay que tomar en cuenta el valor en sí mismo, ¿no? de los animales, un valor intrínseco que debieran tener independientemente de si tienen una capacidad de pensar o incluso una capacidad. ¿Y dónde me fundas ese valor intrínseco? Por ejemplo, tendremos que hablar como de derechos morales, ¿no? A diferencia de derechos legales, los derechos morales tienen un reclamo válido, suficientemente justificado en términos morales, que de alguna manera busca que sean interiorizados en el sistema, en el ordenamiento. De ahí se fundan también, por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Donde viene a partir de un reclamo, de una lucha social, el darle un contenido válido en términos morales para alcanzar este reconocimiento. En el caso de los animales, creo que debiera de tomarse mucho en cuenta los principios, los valores, las necesidades que les son propias a los animales, independientemente de los intereses a partir de los seres humanos, ¿no? Entonces, creo que es importante sí tomar en cuenta las diferencias que pueden existir entre algunas especies y otras, y cada una con sus propias necesidades, y reconocerles también como individuos, más allá de una especie a pertenecer. Esa pregunta me parece muy interesante, mirarlos como individuos. Ya vi dos manos, que sí las vi, la de Marisol y la de Paulina. Tienes, Marisol, la palabra en ese mismo orden. Un poco retomando lo que Paulina decía y ahora Federico, es cómo hemos evolucionado en esta protección de derechos y a partir de qué bases científicas, a partir de nuestros propios conocimientos, pero siempre atrás de nuestros conocimientos también estarán nuestras limitaciones como especie. Y es verdad que hemos protegido mucho a las especies que no son carismáticas, que no son interesantes, que no son lindas, ¿no? Sin entender bien. ¿Serían, por ejemplo? Las ballenas, los delfines, generalmente los mamíferos tienen un rol muy importante en nuestra percepción de que son carismáticas, ¿no? Los koalas, los canguros, sí, las jirafas, ¿no? Pero cuando ya empezamos a pensar en otro tipo de especies que a lo mejor no son físicamente tan lindas o que no nos parecen tan atractivas, no entran en nuestro espectro de protección. O que incluso son ponzoñosas o son peligrosas, claro, ¿no? Pero justo a lo mejor de esa ponzoña también puede salir algo importante para la humanidad o para el propio ecosistema. Un poco también retomando las clases que tuvimos con Darwin, ¿no? Que es un proceso de selección de especies natural, ¿no? Y que también hay una cadena trófica que está de manera natural articulada, y nosotros cómo incidimos en esos procedimientos. Creo que si nosotros centramos la protección de los animales solo en función de nuestra propia mirada y de nuestros propios conocimientos, estamos limitando mucho la protección porque sabemos bastante poco. Ni siquiera sabemos realmente cuántas especies existen en el planeta, mucho menos cómo sienten, porque a partir de qué medimos esa sintiencia, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que ser un poco más empáticos y reconocer nuestros límites para, a partir de los límites, proteger a los animales. Paulina Rivera, te doy la palabra sin más. A mí me gustaría pensar que algún día fuéramos capaces, quizá algún día seamos capaces de dejar de ver al animal como de manera utilitaria, ¿no? Hay que protegerlo para lograr
esto o para lograr aquello, lograr el equilibrio ecológico, ¿no? Me parece una razón muy importante, me parece una razón que no hay que descartar, al contrario, es fundamental esta que anotaba Paulina, pero no sería la prioritaria, dirías. Más que nada creo que es un paso. Esto es, urge, por ejemplo, dejar de matar insectos, urge muchas cosas para bienestar del planeta. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que hay que hacerlo. Pero sí insistiría un poco en esto que decía Federico. El animal en sí mismo lo único que tiene es una vida. No tiene nada más que eso. ¿Por qué podemos adueñarnos de esa vida? ¿No? ¿Por qué le podemos quitar lo único que tiene? O también no solo privarlo de la vida, Paulina, te pregunto a ti, darle condiciones muy lastimosas y muy dolorosas de vida, que me imagino que también el tema del derecho pasa por ahí, no solo por no privarlos de su existencia, sino también por no, digamos, generar condiciones en las que su existencia se vuelve una existencia triste. Sí, me parece que también el tema de reconocer derechos de los animales atraviesa por un cuestionamiento de qué relación tenemos con los distintos animales, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando lanzaba el tema de los insectos, pues no tenemos una relación con ellos más que la de aplastarlos, ¿no? Entonces, creo que al reconocer su riqueza, ¿no? De mundo, ¿no? Circundante, como decía Westcott, creo que podemos abrirnos a otras perspectivas, ¿no? En la que nos podemos reconciliar hasta con el tema de que ellos tienen derecho a un hábitat, ¿no? Y cuál es ese hábitat, ¿no? Y creo que también hay que reconocer que hay experiencias muy crueles, muy traumáticas con ciertos animales, hablo de vacas, cerdos, pollos, todos aquellos que son animales para el mal llamado consumo humano, ¿no? Y creo que justo a partir de reconocer que el animal no es un simple medio para el ser humano, sino que es como un fin en sí mismo, ¿no? El reconocerles estos derechos, creo que vale la pena empezar por ahí, ¿no? Sobre todo por esas experiencias más traumáticas, ¿no? Esos animales que hemos explotado y esclavizado de esta manera, sin ningún cuestionamiento y totalmente de manera impune, ¿no? Porque no hay ninguna sanción por hacer esto, ¿no? Y hoy por hoy, quiero retomar el tema del entorno porque ningún animal vive aislado. Todos los animales tenemos un medio donde nos desarrollamos. Justamente el estarnos comiendo a esos animales nos está llevando a todos a una crisis climática que tenemos 10 años para resolver o no va a haber retorno. Me gusta, Federico, para cerrar, y siguiendo esta idea, además me gustó mucho el repunte kantiano de ver a los animales como un fin y como no un medio que hace Paulina. Lo que creo que ustedes están cuestionando, y con esto cerraríamos este bloque, es la visión antropocéntrica con la que hemos mirado nuestra existencia, viéndonos a nosotros y a nuestros semejantes como si fuéramos de alguna manera los propietarios y los protagonistas y los que llevamos mano en la existencia en este mundo. Sí, definitivamente las leyes, ¿no? Tienen esta perspectiva antropocentrista, ¿no? Hacemos leyes desde los seres humanos para los seres humanos, y de ahí en fuera dejamos todo aquello que está fuera de la humanidad. De alguna manera buscamos entonces apropiárnosla, obtener el dominio, el control de estos recursos, ¿no? Que muchas veces son los animales a quienes vemos como eso, como recursos para llegar a una meta determinada. Y como dice Paulina, y coincido perfectamente, tenemos que ver también, ¿no? Que hay otros seres vivos que cumplen, son un fin en sí mismos, ¿no? Tienen inherente una dignidad, y es importante también tener este reconocimiento, y que creo que sería muy importante tener un aprendizaje desde nuestra visión humana, el tratar de concebir que compartimos este mundo con otras vidas, otros seres que van muchísimo más allá de lo que logramos ver o logramos entender, y no porque no lo entendamos y no porque no seamos capaces de verlo o entender el mundo desde esa visión, no significa que no sirvan, o significa que como no pueden entonces reclamarlo por sí mismos, entonces nosotros podemos hacer lo que consideramos mejor o peor para ellos, ¿no? Sí, su incapacidad de reclamo no constituye un derecho de nuestro lado. Vamos a un corte
y regresamos. Y sí, les voy a preguntar temas, Paulina. Tú pusiste ya uno sobre la mesa, la explotación para fines sobre todo de generación de alimento, incluso el animal mismo, pero hay varios y quiero preguntarles pues su opinión y cómo conciliar la utilidad que le damos a esos animales, bien o mal, pero que le damos los seres humanos, con los derechos del animal del que nos estamos aprovechando. Pero vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, que el tema es importante. El tema es importante no únicamente por aquellos animales que tenemos cerca y para aquellos que tenemos cerca animales, sino para todo el entorno global. Volvemos aquí a Observatorio. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema que no es una moda, pero que sí es cierto que ha cobrado más fuerza, digamos, en debates contemporáneos sobre los derechos de los animales. Y les decía yo que quizá vale la pena mirar aquellos ámbitos con más, digamos, en los que de manera más enfática y más clara nos aprovechamos de los animales. Ya nos decía Paulina, y empiezo por acá, Federico, que está el tema de la alimentación en dos sentidos. Nos comemos a los animales y de alguna manera explotamos su existencia para poder alimentarnos de ellos, pero también los explotamos como medios para obtener algún tipo de alimento. ¿Qué decir de eso? Pues es la industria alimentaria. Nos decimos que nosotros somos seres, no sé si es cierto o no, pero pues, esencialmente carnívoros y que, en fin, nos alimentamos de los animales. ¿Qué decir de eso? Bueno, creo que ha habido una utilización, ¿no? Que es eso, utilizar a otros seres, y las leyes creo que se han quedado mucho al margen, ¿no? Es decir, tal vez solamente se ha buscado regular la forma en que esto se lleva a cabo, este consumo, ¿no? Regulando quizá que sea bajo principios de bienestar animal o el bien morir de parte del animal. Sin embargo, pues sigue habiendo una industria que está muy preocupada y muy, más bien muy interesada en tener este aprovechamiento, pero la norma únicamente nos ha conducido para saber cómo poder llevar a cabo esta explotación de manera de no generar un daño en sí mismo, ¿no? Pero creo que es importante, como decía Paulina hace un rato, cuestionarnos cómo nos estamos relacionando con los animales y pensar, y creo que tendremos que dejar de pensar cuáles son estos beneficios, cuáles son la forma que nos lleva a una mera explotación en sí mismo, ¿no? Paulina. Sí, bueno, y me parece, respecto a este tema, me parece importante resaltar que, por un lado, hay que tener un poco de compasión por el animal. Lo que sucede en los rastros, yo te puedo garantizar, Pedro, que si tú vieras lo que sucede en los rastros, no volverías a comer carne. No, tremendo. ¿No? Y lo que sucede, lo decía muy bien Paulina, por ejemplo, en la industria. Es brutal. ¿No? De explotación. Brutal. Y por otro lado, vacunos, lo apuntaba también Paulina, por otro lado, no es nada más compasión por el animal. Es que si seguimos comiendo de esta manera nos acabamos el planeta. Lo que plantamos para que el animal se alimente, las heces, los gases, la orina, estamos acabando con el planeta. Entonces son varias razones. Sí, hay varias causas por otro lado. Sí. Pero hay otras dimensiones, por ejemplo, y te pregunto, Paulina, tú trajiste ese tema creo con mucho tino y creo que hay un consenso entre ustedes en que hay que mirar esa dimensión con mucha atención, pero cuando se habla, por ejemplo, de investigación científica para obtener vacunas, por ejemplo, para decirlo rápido, ¿qué decir de eso? Y eso implica investigación con roedores, investigación con primates, investigación con una gran cantidad de animales. ¿Qué decir de eso? Sí, me parece que en principio es una situación complicada porque justamente ahora que está sucediendo lo de China, ¿no? Estamos viendo que surge un nuevo virus y que las fuentes de ese tipo de virus son animales, ¿no? Y que vienen justo de una relación con los animales instrumental en la que nos comemos a los animales silvestres, los hacinamos, ¿no? Se habla de que por el hacinamiento del mercado se están surgiendo. Entonces, a veces me parece que la industria farmacéutica se enfoca mucho en la cuestión paliativa, pero no se enfoca mucho en la cuestión preventiva, ¿no? Porque la OMS no ha hablado de cuáles son las fuentes animales, ¿no? ¿Por qué no se ha trabajado en ese tipo de prevención, ¿no?
uno, si es turista, sí le hablan, ¿no? O sea, si tú vas a África, una de las primeras cosas que te dicen es: no te comas un animal que encontraste muerto, ¿no? Y eso es lo que hacen las poblaciones locales por el hambre, por la pobreza. Entonces, creo que más allá de pensar o de cuestionar justamente esta cuestión que ya se está desarrollando en el mismo laboratorio, que sí es importante y que se ha hablado de ciertos sesgos, ¿no?, que siempre va a haber en la investigación científica, y por lo cual los animales no son los instrumentos correctos, ¿no? Se habla de todas las alternativas que existen. También me parece importante hablar de una falta de prevención. Una falta de prevención. Marisol, ¿quieres decir algo de esto? Yo quisiera un poco complementar que cuando estamos hablando de prevención animal o de protección animal, a veces solo nos focalizamos en el animal, ¿no?, o en la especie. Y un poco retomando lo que se dijo al principio, es que hay que mirar el funcionamiento del ecosistema. Destruir el hábitat es ir destruyendo la propia especie, ¿no? Lo que vimos ahora, por ejemplo, en Australia, pues ¿hasta dónde está bien esa intervención de todas las personas que recogieron a los pequeños bebés de koalas o de otras especies y los llevaron a casa? Luego, ¿tú cómo haces para volver a introducir a esas especies que ya fueron de alguna manera manipuladas en otro contexto a su hábitat? ¿Cómo haces para liberarlas? Todo este rol que se lleva a cabo, por ejemplo, en las unidades de manejo para la vida silvestre, por ejemplo, para recuperar la guacamaya roja, ¿no?, o el lobo mexicano en un zoológico. O sea, hay una serie de intervenciones que tenemos como para curarnos de esta voracidad que hemos tenido de destrucción masiva, no solo del animal en sí mismo, sino de su hábitat, de su entorno, que repercute de manera directa en la posibilidad real de vida que tienen las especies, sobre todo las especies de vida silvestre. Federico, ¿quieres decir algo de esto? Sí, justamente ahorita escuchando la intervención de Marisol, o sea, me pongo a pensar, ¿no?, en la Ciudad de México, recientemente también en Guerrero o en Colima, los animales tienen una situación jurídica de seres la sintientes, Constitución, ¿no? de la Ciudad de México les reconoce derechos en tantos seres sintientes, ¿no? Entonces, pensar justamente como en instituciones que tendrán un gran reto para la transformación de una visión más con el interés hacia los animales, ¿no? Los zoológicos, por ejemplo, ¿no? Los zoológicos, de alguna manera, su función es mantener en cautiverio a una especie, esperando que hayan condiciones para ver si se les puede o no reintroducir, cuando realmente no se está trabajando en el lugar, ¿no?, in situ, para poder reincorporar a los animales, y además se les mantiene en una situación de cautiverio donde muchas veces nacen, crecen, se reproducen y mueren en 4 paredes que jamás fueron su hábitat natural. Entonces, instituciones que tienen una cosmovisión muy antropocentrista para que la gente vaya y pueda ver simplemente al animal sin siquiera ser ellos mismos, porque un animal es en naturaleza, ¿no? A ver, me abre la puerta, Federico, una pregunta que te quiero hacer. A esos ámbitos de, digámoslo así, explotación de los animales por parte de los seres humanos con fines de diversión, de entretenimiento, que es una gama muy amplia, Paulina. Pensemos, una gama muy amplia que va desde el zoológico, como más una vieja tradición de conocer a los animales que no viven en tu ambiente cercano y que los traes de lugares exóticos, digamos, para conocerlos, hasta los circos, que bueno, sabemos que ha habido una gran discusión, además en México, en torno a ese tema, hasta pues lo que algunas personas consideran como un arte o como una cultura, que es por ejemplo la tauromaquia. En fin, hay varios ámbitos. ¿Qué decir del aprovechamiento para fines recreativos de los animales por parte de los seres humanos? Bueno, me parece sumamente grave, porque no estamos educando sensiblemente a nuestra gente. Esto es, si nosotros le enseñamos a un niño que está bien encerrar un animal para que él pueda verlo y divertirse, y lo llevamos a un zoológico, y el niño ve al animal sufrir. Proyecto Gran Simio, del cual Paulina Bermúdez ha estado muy cercana, ya lo comentará ella, tuvo una cercanía muy fuerte con la cuestión de los orangutanes en el zoológico de Chapultepec. Nos tocó ver a un niño que casi llorando le decía a su mamá: ¿por qué está tan triste ese señor?, refiriéndose a un orangután, ¿no?
Entonces, bueno, si nosotros le enseñamos al niño que eso está bien, que se vale para divertirte, encerrar a un animal. Vas generando una cultura de explotación de los animales. Y de explotación en general, porque si le enseñas que está bien lastimar a un toro para reírte y echarte una cerveza y estar ahí, ¿qué está aprendiendo ese niño respecto a su educación sensible, ¿no? Ya no digamos intelectual, sino a nivel sensible, me parece un daño brutal. Lo mismo en los circos. Lo que le estamos enseñando es que está bien que el pobre animal esté encerrado toda la vida haciendo cosas completamente antinaturales para él, con tal de que podamos divertirnos un rato. Me parece muy interesante y me parece importante, y por eso sí te lo pregunto directo, te lo preguntó casi Paulina a Paulina, sobre el proyecto Gran Simio. ¿Qué es esto? Bueno, Proyecto Gran Simio surge en los 90s con un libro homónimo que escribe Peter Singer. Y bueno, en este proyecto lo que se busca es abolir la categoría de propiedad de los animales, ¿no? Esto ha evolucionado porque en principio se hablaba de grandes simios, gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, ¿no? Por nuestra cercanía genética, entre otras características, pero en Proyecto Gran Simio México hemos estado trabajando por otra clase de animales, estamos hablando de aves y sobre todo animales en cautiverio en zoológicos, ¿no? Pensando en que estos lugares requieren una transformación que vaya de la mano con una transformación de la categoría de los animales, ¿no? Ahora, esto está muy relacionado con el tema de circos, ¿no? Me parece que reconocer derechos de los animales es paso a paso, ¿no? Entonces me parece que estuvo bien lo que pasó. Lo que pasa es que había mucha corrupción en ese tema. Nunca supimos cuántos animales estaban realmente sujetos a esto. ¿De la prohibición te refieres de...? La prohibición de espectáculos. El circo sin animales que llamaban. Claro, espectáculos circenses, porque la propiedad sigue siendo de los cirqueros. Entonces, tenemos que llegar a eso, ¿no? Y eso es lo que no apuntan los cirqueros cuando dijeron, se murieron el 80%. No es cierto, porque si eso fuera cierto, tuvieron que darlo por hecho y se lo tuvieron que haber comprobado a Profepa. No hay tal cifra probada ante Profepa. Federico, otro ámbito de relación con los animales, porque hablas de la propiedad, me llamó la atención así inmediatamente, mucha de la gente que nos mira, nosotros probablemente mismos, tenemos mascotas que tienen un rol muy importante en nuestras vidas. Hay quien dice que se ha transformado el tipo de relación con los animales domésticos hasta incorporarlos como parte de tu familia, en fin. ¿Qué decir de ese tipo de propiedad? ¿Cómo valorarla? ¿Bien, mal? Es decir, ¿qué decir de eso? Las mascotas definitivamente son como, de alguna manera, en la esfera de acercamiento, de entendimiento de la relación humana, son de alguna manera como los más directos, ¿no? Son aquellos que sí tienen algún beneficio, a diferencia de otro tipo de animales. Incluso se les trata y se tiene mucha consideración frente a ellos, ¿no? Incluso creo que podría decir que, por ejemplo, la Ley de Protección Animal del Distrito Federal o de la Ciudad de México, de alguna manera tiene un enfoque, ¿no? Muy hacia los animales domésticos, las mascotas. Entonces, a partir de ahí, quizá se habla de una categoría de los animales como seres de consideración jurídica, ¿no? Es decir, no es que se les esté reconociendo en sí mismo derechos a los animales, más bien a nosotros como seres humanos se nos imponen obligaciones de cara a los animales. Correcto, ¿no? Entonces, y creo que las instituciones donde hay este ámbito de reconocimiento jurídico, en el caso de la Ciudad de México, la PAOT y algunas otras instituciones que tienen esta regulación o la observancia de esta norma, creo que ha enfocado muchísimo más los esfuerzos a temas de perros y gatos y otro tipo de mascotas, ¿no? Pero creo que todavía está pendiente el poder ver, ¿no? una visión que vaya un poquito más allá, ¿no? Ya se hablaba de la industria de la carne, ya se hablaba de la experimentación, de los espectáculos. Creo que es importante ir avanzando en el terreno para llegar a un momento en el que se reconozca a los animales como individuos. Si estoy entendiendo bien, Marisol, lo que nos dice Federico es que en este paso de derechos morales a derechos jurídicos, digamos, o a obligaciones jurídicas a los seres humanos de cara a los animales, pues se ha ido avanzando, pero entiendo que todavía hay mucho por hacer. ¿Qué nos dirías de esto? Creo que hay muchísimo que hacer y más en el tema que ahora tocaron, que es el del mascotismo. Justamente difiero un poco ahí con Federico, no necesariamente todas las mascotas son las más beneficiadas de nuestra relación.
Tenemos ejemplos como el mercado de Sonora y muchos otros mercados donde se venden especies exóticas, donde a veces las especies cuando son bebés son lindas y son carismáticas, pero no es lo mismo tener un monito araña que un mono araña, ¿no? Y entonces va generando que esta cultura, esta educación de la que hablaba la doctora Paulina, de si yo como papá le compro a mi hijo este tipo de mascota, no solo estoy afectando el ecosistema y el desarrollo, no voy a tener las condiciones para que esta especie, aunque la quiera mucho, por ejemplo, los monos tienen que branquear, es su naturaleza. ¿En qué casa voy a tener espacio para que el mono se desarrolle como debe, con otra especie, cohabite y coexista? Entonces empiezan a generar problemas de educación. Creo que la educación juega un rol muy, muy importante. La falta de educación hace que tengamos mascotas que nunca debiesen estar en el hogar de una familia. Luego esta mascota ya no nos cabe, nos estorba, ya no sabemos qué hacer con ella, se vuelve agresiva. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la donamos a un zoológico, la dejamos en la calle, la decomisa PAOT o la decomisa Profepa, y son especies que nunca puedes reintroducir a su hábitat, que tienen un maltrato físico y psicológico muy grande, y creo que el origen de eso fue la falta de educación, un tema fundamental. ¿Qué mascotas sí, Paulina? ¿Qué animales sí para mascota? Creo que tenemos una responsabilidad importante y retomando el comentario de Federico, me parece que el beneficio no creo que lo hablara en un sentido económico, sino un beneficio de una relación que se puede construir de forma responsable, ¿no? O sea, un beneficio como hasta educativo de me estoy dando cuenta de que no tengo una piedra conmigo, ¿no? Al menos yo así lo tomé. Y también emocional, es decir, claro, los animales nos dan un cariño que es incondicional, claro. Y quien tenga una mascota y la quiera y se sienta querido por su mascota, sabe la importancia que puede llegar a tener en la vida de una persona. Ahora, tenemos una responsabilidad muy grande con, me parece, perros y gatos, ¿no? Sobre todo con gatos, porque nuestra ciudad no es nada más una ciudad, no es un entorno meramente urbano, hay otras especies silvestres alrededor y muchas veces tenemos gatos que estamos dejando que vayan por ahí en las calles y entonces depredan, ¿no? Entonces generamos ahí una competencia que es dañina para otras especies. Me parece que las especies silvestres o reptiles, ¿no? Que han sido muy comercializados, obviamente los monos, toda esa clase de animales, incluso los insectos, yo diría que no son animales que deberían estar en el entorno de una casa. Perros y gatos me parece que sí, principalmente por la reproducción que hemos causado de ellos y porque están en una situación de calle de la cual necesitan ser Y la rescatados. dependencia, ¿no? Yo no sé si sea cierto, no soy experto, pero ahora leyendo para este programa hay quien dice que, por ejemplo, los perros ya no son capaces de sobrevivir como especie sin el cuidado de los seres humanos, al menos en los ambientes urbanos en los que vivimos nosotros, ¿no? Paulina, ¿querías decir algo? Sí, bueno, me parece, retomando lo que decía Paulina, me parece que definitivamente reptiles y cualquier otro animal que no sea un perro o un gato, circunscribimos a perro y gato. No debería de estar permitida la venta de estos animales como mascotas. Ahora, el solo concepto mascotas me parece erróneo, me parece que en nuestra ciudad hay muchos perros y hay muchos gatos que podemos adoptar. Es absurdo comprar. Yo lo hacía, nadie nace sabiendo, ¿no? Pero hoy en día, caray, en verdad me parece absurda la compra de una mascota. Me parece que cuando acogemos a un perro o a un gato en nuestra casa, debe de ser tomado no como mi juguete o mi mascota, sino es un ser vivo que se me ha dado a cuidar. Okay. Y yo soy responsable de él. Y eso creo que es muy importante, incluso en el proceso educativo del que hablabas. Exactamente. Y lo que no podemos negar, y con esto voy a cerrar, Federico, por cuestiones de tiempo, es que se ha generado una gran industria también en el terreno de las mascotas. Es decir, de esta dimensión en la cual decimos, bueno, ahí sí se vale y ahí sí está bien y el animal también se ve beneficiado del cuidado y cariño que uno le da en su hogar. Bueno, pues también detrás de eso hemos generado, porque yo soy copartícipe, una gran industria alrededor de eso. Sí, al final también creo que se utilizan, ¿no? a los animales pensando que se van a adoptar un cariño, ¿no? Y por supuesto que hay una industria muy interesada en la compraventa de estas especies en las tiendas. Más allá de perros y gatos se prevén otro tipo de especies que yo también coincido perfectamente que no deberían de formar parte de esta utilización y de esta explotación, ¿no?
creo que es importante que también se tome conciencia desde ahí, desde el objeto más allá del económico, ¿no? Es tomar en cuenta que son especies que no podrán no se podrán adaptar, y de alguna manera, al ser abandonados o pensando que van a llevarse a un hábitat que podría asemejarse, de alguna manera ya están dependiendo, ¿no? de la forma en que nosotros les alimentamos y proveyendo de sus necesidades básicas. Entonces, ahí también cabe la necesidad de hacer un cuestionamiento. Pues muchas gracias a las Paulinas, muchas gracias Marisol, muchas gracias Federico. En verdad, a mí sí me hacen pensar y me han hecho además hacer un recorrido biográfico y una reflexión sobre mi relación actual con mi perro en casa, en fin, me han hecho pensar en cómo debemos nosotros relacionarnos y cómo eso pasa desde una cultura alimenticia, una cultura recreativa, una cultura de cuidado, una cultura de diseño institucional, una cultura además también de prevención y de atención a algunas enfermedades. En fin, no es una cuestión anecdótica, no es una cuestión menor, y la verdad, tengámoslo claro, no estamos solos en este mundo, y este mundo estaba antes y nosotros, y hemos llegado en muchos casos, en muchas ocasiones y en muchos lugares con afanes, o al menos con consecuencias profundamente destructivas. A mí me parece que pensar que no somos los únicos seres con derechos es una buena manera de entender nuestra existencia y nuestra coexistencia con otras especies. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Nos vemos como todas las semanas el próximo domingo, aquí en TV UNAM.